Esto pasó hace casi un año. Era un periodista freelance de 30 años. Necesitaba desconectar del estrés de la ciudad, así que decidí ir de campamento solo en un bosque remoto. Había escuchado que ese lugar era famoso por su belleza y tranquilidad. Me instalé cerca de un lago. Pensé que sería perfecto para inspirarme. La primera noche, todo parecía perfecto. El fuego crepitaba suavemente y el cielo estaba despejado. No había ni un alma cerca, así que me sentí tranquilo. Pero, al irme a dormir, escuché un crujido detrás de la tienda. Miré al bosque, pero solo vi sombras. Intenté no pensar en ello, pero mi corazón latía un poco más rápido. Tal vez solo era un animal, pensé. Intenté dormir, pero no pude. La segunda noche, mientras caminaba por la orilla del lago, vi luces parpadeando entre los árboles. Eran como estrellas, pero demasiado cerca del suelo. Me paré a observar, confundido. De repente, las luces se apagaron. Miré alrededor, pero solo sentí un escalofrío. El aire se sentía raro, como si algo me estuviera observando. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Esa noche, me despertó un sonido. Eran risas lejanas, pero no había nadie. Me asusté. Esa risa resonaba entre los árboles y me hizo sentir vulnerable. Me asomé por la ventana de la tienda, buscando algo, pero todo estaba oscuro y en silencio. Solo el eco de la risa llenaba mi mente, volviendo la idea de que estaba solo en el bosque casi imposible. La paranoia me invadió. No sabía si era mi mente o si realmente había algo. La tercera tarde, decidí explorar un poco más. Me adentré entre los árboles. De repente, vi sombras moviéndose. Me detuve. Mi corazón se aceleró. No podía decir si eran animales o algo más. Me sentía atrapado en un juego de luces y sombras. Sin darme cuenta, me alejé más de lo planeado. La oscuridad se hizo más intensa, y el silencio se rompió con un zumbido. Era como si el bosque estuviera burlándose de mí. Esa noche, todo se sintió diferente. Me senté en la oscuridad, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces, sentí una presencia fuera de la tienda. Me quedé quieto. Pensé que era un ciervo, y decidí asomarme. Con cuidado, abrí la cremallera de la tienda. No vi nada. Sin embargo, escuché una voz clara que dijo: ¿por qué estás aquí? Me congelé. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El aire se volvió pesado y el miedo me invadió. Nunca supe qué pasó realmente en ese bosque. Las luces, las risas, la voz, todo quedó como un misterio. Regresé a casa al amanecer, pero las preguntas perduraron. ¿Fui realmente el único allí? ¿Qué era lo que acechaba en la oscuridad? Nunca olvidaré esa experiencia inquietante. Capítulo 2. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Después de una noche sin dormir, la curiosidad me quemaba más que el miedo. Volví al lago, pensando que si había algo extraño, debería haber señales. Caminé por la orilla, observando cada sombra, cada sonido. El agua del lago se veía tranquila, pero me sentía en un lugar extraño, como si los árboles estuvieran susurrando entre ellos. Mientras caminaba, noté una pequeña cabaña en ruinas entre los árboles. Nunca la había visto antes. Su aspecto era poco invitante, con ventanas rotas y la madera desgastada. Pero algo me empujó a acercarme. Al llegar, vi que la puerta estaba entreabierta. No podía dejar de pensar que tal vez allí encontraría algún indicio de lo que había visto y escuchado. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. Ella chirrió, resonando en el aire silencioso. El interior olía a humedad y a tierra. Había viejas sillas apiladas, algunos trozos de papel rasgado en el suelo y un espejo cubierto de polvo. Me acerqué al espejo y lo limpié con la camisa. Lo que vi me hizo estremecer. No era solo mi reflejo, parecía que había algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo son los nervios, pensé. Sin embargo, mi piel se erizó. Decidí salir de ahí, sintiendo que la cabaña me estaba atrapando. Justo cuando me di la vuelta, escuché una risa, esa misma risa que había oído en la noche. Era más cercana, como si alguien estuviera justo fuera de la puerta. Salí corriendo, sin mirar atrás. El bosque me envolvió con su silencio. No sabía qué era eso, pero necesitaba alejarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era una broma de alguien? ¿O había algo más en el bosque, algo que no podía entender?
Me inundó la sensación de que no estaba solo. Regresé a mi campamento con el corazón latiendo con fuerza. Decidí que no podía seguir ignorando las cosas extrañas que estaban sucediendo. Saqué mi laptop. Comencé a buscar en internet sobre leyendas locales, criaturas o sucesos extraños que hubieran ocurrido en ese bosque. Quizás no era la mejor estrategia, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Pasaron las horas mientras leía sobre luces misteriosas y risas inquietantes. Una leyenda en particular captó mi atención. Hablaba de entidades que se alimentaban del miedo y de personas que nunca regresaban. La sangre me heló. Color helado recorrió mi espalda. Era un relato antiguo que hablaba de los susurros del bosque. De repente, un ruido rompió mis pensamientos. Miré por la ventana de la tienda. La luna llena iluminaba el bosque, y ahí, en el horizonte, vi las luces nuevamente. Esta vez, multitudes de ellas, como si danzaran. Mi corazón se detuvo un momento. Eran más intensas, más cercanas. Mientras observaba, la risa regresó, resonando en mis oídos, clara y vibrante. Era una presencia que, en vez de desaparecer, parecía ir acercándose. Me sentí paralizado, sin saber si debía quedarme o escapar. La pregunta de antes se volvió más urgente. ¿Por qué estás aquí? Eso era lo que deseaba saber. Con un último vistazo hacia las luces, sentí que mi destino estaba atado a lo que ocurría en ese bosque. Necesitaba descubrir la verdad, sin importar lo que pasara. No podía escapar de esto. Capítulo 3. Me quedé en la tienda, paralizado. La risa se intensificó, llenando el aire de una alegría macabra. Miré hacia afuera, buscando alguna figura entre los árboles, pero solo vi sombras. Mis manos temblaban y, sin pensarlo mucho, apagué la laptop, como si desconectar del mundo digital pudiera ayudarme a enfrentar lo que estaba por venir. Decidí que debía salir. No podía quedarme encerrado en la tienda, esperando a que algo viniera por mí. Tenía que investigar, a pesar del nudo en mi estómago. Con una linterna en la mano, abrí la puerta y apunté hacia el camino que me llevaría hacia el lago. Las luces seguían ahí, titilando y danzando entre los árboles. Eran como estrellas caídas, irresistiblemente atractivas, pero increíblemente aterradoras. La risa se apagó repentinamente y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Dando un paso tras otro, me dirigí hacia el sonido, con la esperanza de obtener respuestas. Mientras caminaba, me acordé de la cabaña. Me pregunté si podía haber algo más en su interior que me pudiera ayudar a entender lo que estaba sucediendo. El camino hasta la cabaña parecía más corto, tal vez la adrenalina impulsaba mis pasos. Al llegar, noté que la puerta aún permanecía entreabierta. La cremallera de mi chaqueta sonó al moverse y me detuve un momento, conteniendo la respiración. Algo en la penumbra me decía que no estaba solo. Empujé la puerta con cuidado. El chirrido resonó nuevamente, pero esta vez no había risa. Entré y encendí la linterna, iluminando las viejas sillas y el espejo polvoriento. Pero había algo más en la cabaña que me había pasado por alto antes. Una mesa en el centro, cubierta por un mantel desgastado. Me acerqué y vi que había un montón de papeles apilados en un lado. Al darles un vistazo, una palabra resaltó en mi mente: ritual. Mi corazón se aceleró. Los documentos hablaban de invitaciones a la muerte, de ceremonias ancestrales donde los habitantes del bosque ofrecían almas a entidades oscuras. Me estremecí. Entonces recordé la leyenda que había leído, la misma que decía que el bosque se alimentaba del miedo. Fue en ese momento que comprendí que yo podía ser el siguiente. De repente, un golpe resonó en la puerta trasera. Me volví rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. El sudor comenzó a caer por mi frente. La cabaña se sentía más siniestra a cada instante, como si las paredes estuvieran observándome. Necesitaba salir.
Decidí marchar hacia la salida, pero antes de llegar vi algo en el resplandor de la linterna. Un objeto brillaba en el suelo, articulado sobre la madera. Era un pequeño broche con una insignia que no reconocía. Me agaché para recogerlo y al tocarlo, una sacudida de frío recorrió mi brazo. En ese instante, la risa volvió a resonar, mucho más cerca esta vez. Me levanté de un salto, sintiendo que la atmósfera estaba cargada de una amenaza latente. Caminando rápidamente hacia la puerta, escuché susurros indistintos que parecían emanar de las paredes de la cabaña. «No salgas», decían, «quédate con nosotros». Sentí que alguien me empujaba hacia atrás, como si el bosque estuviera intentando retenerme. Desesperado, corrí hacia la salida, el broche todavía en mi mano. De un solo salto, salí al aire frío de la noche. Las luces danzaban ante mis ojos. Entonces, un grito cortante y agudo surgió entre los árboles. Era un sonido humano, pero también era algo más. Sin mirar atrás, corrí hacia el lago, con la única idea de escapar de esos horribles ecos. Pero sabía que, en lo profundo de mi corazón, así como las luces me atraían, también me estaban arrastrando hacia un destino del que no podría escapar. Capítulo 4. Al llegar al borde del lago, sentí la humedad en el aire. La superficie reflejaba las luces titilantes, creando un espectáculo hipnótico que iluminaba mi rostro. Pero no había tiempo para admirar la belleza. La angustia aún crepitaba en mis venas. Me giré hacia el bosque y el sonido del grito resonó en mi mente como un eco persistente. ¿Qué había sido eso? ¿Quién lo había gritado? A medida que trataba de calmarme, una brisa fría me hizo estremecer. Giré la linterna, pero no había nada más que agua oscura y árboles que se mecían levemente. Fue entonces cuando recordé el broche en mi mano. Lo sostuve frente a mí, iluminándolo. Era metálico, y al observarlo más de cerca, noté una pequeña inscripción en la parte trasera. Para aquellos que buscan más allá. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de advertencia? Mi instinto me decía que debía deshacerme del objeto, pero al mismo tiempo, no podía. Algo me ató a él. Tal vez, la misma fuerza que atraía a las luces en el bosque. Decidí regresar a la cabaña. La idea me aterraba, pero tenía que saber más sobre lo que había encontrado. Caminé por el sendero, sintiéndome vulnerable. Cada sonido parecía amplificarse en la noche silenciosa. Las hojas crujían a mis pies, como si el propio bosque estuviera observando mis movimientos. Al llegar, la puerta de la cabaña seguía entreabierta, invitándome nuevamente a entrar. Empujé con cuidado, y el chirrido me dio la bienvenida. La linterna iluminó la sala desordenada, pero esta vez algo se sentía diferente. Había un aire de anticipación, como si la cabaña estuviera esperando la próxima revelación. Cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, noté que los papeles en la mesa estaban agitados, como si una brisa invisible hubiera pasado por encima de ellos. Me acerqué y vi que varios fragmentos estaban esparcidos. Intenté juntar los papeles, pero mi corazón se detuvo al ver el nombre en uno de ellos. Mara. Aquel nombre resonó en mi mente como un eco del pasado. Recordaba haber escuchado a los lugareños murmurar sobre una chica que había desaparecido en el bosque años atrás. Se decía que había hecho un pacto con algo oscuro. La conexión era escalofriante. De repente, la temperatura pareció caer abruptamente. La linterna parpadeó, y en la oscuridad, una sombra se deslizó por el rincón de la habitación. Mi aliento se detuvo. Sentí que alguien más estaba allí. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz temblorosa resonó en la atmósfera pesada. Silencio. Luego, una risa, sutil pero escalofriante, llenó el aire. Era la misma risa que había escuchado en la tienda. Un helado escalofrío me recorrió la columna. Justo en ese momento, el broche en mi mano comenzó a vibrar, como si estuviera respondido a la risa. La sombra se acercó más, y entre la penumbra vislumbré un rostro. Era etéreo, palpitante, como un recuerdo desvanecido. «Has venido a buscar respuestas», susurró, casi en un canto. «Pero responder es un acto de peligro».
El pánico apretó mi pecho. Sabía que debía salir de allí, pero una fuerza invisible parecía retenerme. Aquella voz llamaba a algo en mí. «¡Déjame ir!», grité, sintiendo el sudor agolparse en mi frente. No sabía si lo pedía a la sombra o a mí mismo. Todo se oscureció. Una fría mano se posó sobre mi hombro y el terror llenó mi mente. Todo en mí quería escapar, pero no podía moverme. Entonces comprendí que lo peor aún estaba por llegar. Capítulo 5. Mi corazón latía con tanta intensidad que podía sentirlo retumbando en mis oídos. La sombra no se movía, solo me miraba. La mano fría sobre mi hombro me hacía pensar que, de un momento a otro, podría caer en un abismo de oscuridad. Intenté gritar nuevamente, pero la voz se quedó atascada en mi garganta. La sombra se acercó. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño que parecía penetrar en mi alma. «Lo que buscas no siempre se revela», dijo, y cada palabra parecía un susurro en el viento. A veces las respuestas traen consigo la oscuridad. Se detuvo, esperando como si fuera una invitación a avanzar más. La linterna titiló en mis manos y de repente recordé el broche. «¿Eres tú, Mara?», logré articular, y la pregunta salió de mis labios como si buscara una conexión, un hilo de esperanza en medio del terror. La figura sonrió, o al menos lo que parecía una sonrisa. «Las historias llevan a los perdidos de vuelta», respondió, «pero no todos los caminos son seguros». En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera se volvió más densa, como si el aire acondicionado estuviera siendo reemplazado por un vapor caliente y pesado. De repente, el broche en mi mano ardió con un calor inesperado, y la sombra pareció resonar con él, como si tuviera vida propia. «Eres un escogido», dijo, y la burlona risa retumbó en la estancia. «Eres parte de esta historia». Un escalofrío descendió por mi columna. ¿Parte de qué historia?, pregunté, intentando volver a sentir el control. Todo se sentía como un sueño del que no podía despertar. «De la historia de su pacto», susurró la sombra. «Ella estaba buscando respuestas, al igual que tú». No puede ser», murmuré mientras recordaba las advertencias sobre Mara. «Dijeron que había hecho un pacto». La conexión se hacía más aterradora con cada palabra. La realidad comenzaba a desmoronarse. «Ella deseaba poder, pero no lo contó todo», continuó la sombra, sus ojos centelleando. «El lago guarda secretos y el bosque consume a aquellos que no están preparados». Con un impulso casi instintivo, me giré hacia la puerta. No podía estar allí. Las historias tomaban forma a medida que mis pensamientos se deslizaban, pero no podía quedarme a escuchar más. Sin embargo, la sombra extendió su mano y sentí la energía que emanaba de ella, una atracción siniestra. «¿Por qué temes a la verdad?», preguntó, y su voz envolvía la habitación. La luz de la linterna parpadeaba y el broche pulsaba con fervor. «Porque no quiero ser como ella», solté, mis palabras asustadas y firmes. «No quiero estar atrapado». La sombra se acercó, rompiendo la distancia que aún preservaba mis instintos. «Entonces, ¿qué harás?», cuestionó, y en ese instante comprendí que me encontraba en una encrucijada. Mi mente buscaba una salida, una manera de deshacerme de la realidad que me había apresado. Sin pensar, levanté la linterna con fuerza y la dirigí hacia la sombra. «¡No!», grité. La luz iluminó lo que, por un instante, rompió la oscuridad. La sombra gritó, su forma distorsionándose. Parecía que estaba desgarrándose, pero en lugar de desaparecer, se volvió más confusa, como una tormenta esperando desatarse. «Esto no ha terminado», declaró la sombra mientras desaparecía entre las sombras del rincón. Un eco resonó en la cuarto y sentí cómo el broche caía de mi mano al suelo, como si finalmente se liberara de mí. Me quedé parado, sudando y temblando.
Sabía que el peligro no se había ido. Por el contrario, parecía infiltrarse más profundamente en mi realidad. A medida que me dirigía hacia la puerta, el frío volvió a rondar el aire. Era una señal de que algo aún acechaba. Pude sentir una intensificación de la oscuridad detrás de mí. No sabía si podría escapar de aquello. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora?, pensé, sintiendo el instinto de huir. Mientras abría la puerta, un pensamiento helado atravesó mi mente. La historia estaba lejos de terminar. La siguiente revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el bosque parecía estar esperándome. Capítulo 6. Salí de aquel cuarto como si estuviera huyendo de un depredador. La linterna seguía parpadeando en mis manos, y cada crujido en el suelo me hacía dar un brinco. Cada paso que daba se sentía como una traición a mi valor. Escapa, repetía mi mente. El aire a mi alrededor se sentía denso, como si el mismo bosque me estuviera observando. Cuando llegué al pasillo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La luz de la linterna iluminaba un camino familiar, pero la sensación de lo desconocido me perseguía. Miré hacia atrás, esperando que la sombra volviera a aparecer, pero solo había una oscuridad inquietante que parecía aguardar con paciencia. Seguí avanzando, el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Intenté recordar la advertencia sobre el pacto de Mara. ¿Acaso este era su juego? Las respuestas cada vez eran más elusivas. Necesitaba salir y averiguar qué había sucedido realmente. Al llegar a la entrada del lugar, un viento frío sopló de repente, como si el bosque estuviera invitándome a regresar. Me detuve un momento, sintiendo la urgencia en mi pecho. La única forma de seguir adelante era enfrentar aquello de lo que había huido. Sin embargo, cada fibra de mi ser quería alejarse de ese oscuro secreto. El lago apareció en la distancia. Su superficie oscura brillaba tenuemente bajo la luna. Cualquier sombra que me acompañara se sentía como una advertencia. Caminé hacia él, cada paso más lento y cauteloso. Al acercarme, noté un objeto brillante en la orilla. Parte de mí sabía que no debía acercarme, pero otro anhelo despertó en mí. Era el broche. ¡No!, pensé, reconociendo su forma con horror. Su luz parecía demasiado viva para ser un simple objeto. Al acercarme, sentí que algo tiraba de mí, como si el broche estuviera conectado a un hilo invisible que me atraía al lago. No podía dejarlo así. Tenía que averiguar por qué Mara lo había deseado. La historia comenzaba a girar en mi mente, una sensación de predictibilidad que me envolvía. Pero también había miedo. El agua oscura se agitaba y un sonido bajo emergía, como un canto distante, llamándome. «Mara», grité desesperado, «¿dónde estás?» Sentía que debía saber. Con el broche en la mano, una voz interna me decía que no podía dar un paso más, pero me sentía atrapado, como si el mismo bosque, con sus secretos, me estuviera empujando a entrar en el abismo. Decidí saltar hacia el lago. No podía ser tan fácil. Pero antes de que pudiera hacerlo, la superficie del agua comenzó a agitarse violentamente. Algo brotó de la oscuridad, una figura emergió, y el frío cortante de su presencia casi me paralizó. Era una silueta familiar. En un instante supe quién era. «¿Mara?», murmuré, con una mezcla de horror y anhelo. «No podías dejarme atrás», respondió, su voz resonando como un eco lejano. Su mirada estaba cargada de desesperación. «Debes elegir». Antes de que pudiera comprender lo que decía, el broche empezó a brillar con un fulgor insoportable. Algo dentro de mí se tornó pesado, como si una elección finalmente estuviera en juego. «¿Elegir qué?», exigí saber, sintiendo que la respuesta era más crítica de lo que había imaginado. Mara extendió su mano hacia mí. La oscuridad la envolvía mientras un torrente de emociones me desbordaba.
El bosque guarda secretos que deben ser desenterrados. ¿Tienes el valor de enfrentar lo que encontraste? Fue en ese instante que supe que estaba al borde de algo abrumador. Estaba a punto de cruzar una línea que una vez traspasada podía cambiarlo todo. Pero antes de reaccionar, la luz del broche explotó en un destello cegador, y de repente todo se oscureció. La elección era clara, pero el camino estaba lejos de ser seguro. ¿Qué has hecho?, grité, sintiendo que el tiempo se detenía. La presión en mi pecho aumentó y el eco de la sombra resonó en mi mente. El bosque tomó aire a mi alrededor y entonces comprendí que no estaba solo. Una nueva amenaza se cernía sobre mí y en ese instante el silencio del bosque se volvió ensordecedor. Capítulo 7. La oscuridad se presionaba contra mí y mi corazón retumbaba en mis oídos. Iba a perder el control. La figura de Mara seguía allí, de pie en la orilla del lago, pero su mirada tenía un matiz que antes no había notado. Era como si, más que una amiga, su presencia significara una advertencia. «Mara, ¿qué está pasando?», grité, mientras luchaba por mantenerme firme. El broche en mi mano emitía un pulso constante, como si compartiera su energía conmigo, o quizás me la robara. «Escucha», dijo, su voz cargada de una urgencia que me hizo estremecer. «El bosque no perdona. Los secretos que guarda son más oscuros de lo que puedes imaginar. Debes decidir ahora». La angustia me paralizó. El entorno cambió de inmediato. Los árboles que antes parecían ser testigos silenciosos, ahora se movían como sombras inquietantes. Miré detrás de mí. Los troncos estaban más cerca, casi como si intentaran cerrarme el paso. ¿Elegir? ¿Elegir qué, Mara? ¿Vivir o morir? Traté de mantener la calma, pero el pánico se hacía un espacio en mi voz. Mara dio un paso hacia mí, su figura titilando entre la luz y la oscuridad. «Mara, ¿qué está pasando?», grité, mientras luchaba por mantenerme firme. El broche en mi mano emitía un pulso constante, como si compartiera su energía conmigo, o quizás me la robara. «Escucha», dijo, su voz cargada de una urgencia que me hizo estremecer. «El bosque no perdona. Los secretos que guarda son más oscuros de lo que puedes imaginar. Debes decidir ahora». La angustia me paralizó. El entorno cambió de inmediato. Los árboles que antes parecían ser testigos silenciosos, ahora se movían como sombras inquietantes. Miré detrás de mí. Los troncos estaban más cerca, casi como si intentaran cerrarme el paso. ¿Elegir? ¿Elegir qué, Mara? ¿Vivir o morir? Traté de mantener la calma, pero el pánico se hacía un espacio en mi voz. Mara dio un paso hacia mí, su figura titilando entre la luz y la oscuridad. «No es tan simple. Hay algo en el broche, algo que puede liberarme o condenarte. Solo tú lo puedes decidir». Mis pensamientos se fragmentaban. La locura del momento me desconcertaba. ¿Era ella la misma Mara con la que había compartido risas? Ese pálido reflejo parecía algo más, algo que formaba parte del bosque mismo. De repente, la superficie del agua estalló en un remolino, mostrando imágenes, visiones del pasado. «¡No!», grité, cubriendo mis ojos con una mano. Pero no había forma de escapar. Las imágenes eran vívidas. Veía escenas de gente desapareciendo, sus rostros atormentados. El broche chisporroteaba en mi mano, y un impulso me hizo pensar que podía desatar todo lo represado en ese lugar. «Debes hacerlo. Elige», insistió Mara. Su tono se tornó casi implorante. «¿Qué sucede si elijo mal?», cuestioné, sintiendo un frío que no solo era del aire, sino un sentimiento que nacía en mí. «Entonces estarás atrapado aquí para siempre». Su voz fue clara como el agua limpia. «Es tu decisión. Si no actúas, el bosque reclamará lo que le pertenece». Por un momento, la realidad desapareció. Todos los instintos de supervivencia que tenía luchaban con la necesidad de saber la verdad. En el fondo,
Entendía que este no era solo un viaje de campamento, sino una prueba de mí mismo. Decidí, voy a saber la verdad. Cerré los ojos, sostuve el broche con ambas manos y dejé que la energía fluyera a través de mí. La luz se intensificó, envolviéndome mientras un grito desgarrador atravesaba el aire. Todo se volvió brillante. La visión de Mara se distorsionó y desapareció. El bosque parecía girar y una oscura sombra se abalanzó sobre mí. Cuando el resplandor se desvaneció, encontré que estaba en un lugar diferente. Una cueva oscura, llena de ecos que resonaban por los muros fríos. Un sentimiento urgente me invadió. Debía encontrar la salida antes de que lo que sea que me había seguido para allá me alcanzara. ¿Había hecho lo correcto? Las dudas me atormentaban mientras avanzaba por la cueva. La verdad se acercaba, pero la oscuridad a mi alrededor se sentía viva, esperando un momento de debilidad. Sabía que el bosque había tomado una nueva forma, y ahora estaba en su territorio. Mi corazón latía más rápido, sentía que era tiempo de enfrentar la verdadera esencia del pacto. Algo antiguo me observaba, algo que no había sido desenterrado. Todo era un laberinto de decisiones. ¿Dónde estás, Mara?, murmuré, mis palabras perdidas en el eco que ya se desvanecía, pero solo recibí silencio a cambio. Y entonces lo vi, un destello familiar adelante, la entrada de otra realidad gritando por mí. Capítulo 8. El brillo a lo lejos era casi hipnótico. Caminé hacia él, el eco de mis pasos resonando en las paredes de la cueva. La luz parecía prometer respuestas, quizás una salida, pero cada avance me llenaba de preguntas. ¿Qué había desatado al entrar en el bosque? ¿Qué era ese trato del que hablaba Mara? Al acercarme a la luz, la cueva comenzó a cambiar. Las rocas parecían moverse, reconfigurándose como si la cueva misma estuviera viva, adaptándose a mi presencia. La ansiedad se apoderaba de mí. No sabía si era un camino hacia la verdad o hacia un horror desconocido. Cuando finalmente llegué a la fuente de luz, un extraño mostrador se erguía frente a mí, hecho de piedra pulida y verde brillante. En su centro, un espejo que reflejaba no solo mi imagen, sino vislumbres de lo que había en la cueva. Vi ceras oscuras, sombras que danzaban en los límites de mi visión. Sentí que los ojos de algo más grande me observaban, aguardando mi próximo movimiento. «Esto es solo un reflejo», murmuré, intentando calmarme, «solo una ilusión». Pero la voz temblorosa de mi mente decía otra cosa. Sabía que este era un punto de no retorno. El espejo chisporroteó al tocarlo, como si lo hubiera despertado de un largo letargo. Vi caras en el cristal, personas que parecían atrapadas entre dimensiones. Sus ojos rogaban, y con cada mirada sorda se alzaba en el aire. «¿Qué es esto?», susurré, retrocediendo. Mi mano temblaba mientras intentaba recordar lo que Mara había dicho. «Lo que guarda el bosque». Algo más hacía eco en el silencio. Una risa. Me volví, pero no había nadie. La cueva parecía reírse de mí, de mi miedo. El broche en mi bolsa empezó a vibrar, y antes de que pudiera reaccionar, una corriente de energía me atravesó. La luz del espejo se intensificó, y la visión de mis amigos, desaparecidos en la niebla, tomó forma en el reflejo. Los vi allí, inmóviles, sus expresiones petrificadas en angustia. «No, no puede ser», grité. Un instinto desesperado me llevó a tocar el espejo. Al momento en que mi piel hizo contacto, una explosión de energía atravesó mi cuerpo. La cueva comenzó a temblar y las imágenes en el espejo se distorsionaron, convirtiéndose en un torbellino de caras, ecos de sus últimas palabras. «Ayúdame», se oía en un lamento que se repetía, mezclado con mi propio llanto interno. «¿Dónde estás, Mara?», me pregunté en un susurro, deseando que ella estuviera a mi lado. Fue entonces que vi algo más reflejado al fondo del espejo. Una sombra oscura, contorneándose como si esperara el momento adecuado para atacar. Mi corazón se detuvo. Era el mismo ser que había sentido al llegar al bosque. ¿Era él el verdadero guardián de estos secretos? Sentí que el coste de descubrir la verdad era demasiado alto.
No tenía opciones, y el miedo se apoderó de mí. «¡Déjalos ir! ¡Déjalos salir!», grité, sin entender qué iba a hacer. El eco de mi voz resonó, pero solo la oscuridad respondió. Entonces, como si el bosque mismo hubiera escuchado mi súplica, la sombra se abalanzó sobre mí, y la luz del espejo se extinguió de forma abrupta. «¡No!», imploré, al cerrar los ojos y sentir una última oleada de poder. Este era el momento de enfrentar lo inevitable. La pregunta que quedó en el aire era si sobreviviría para contar la historia o si el bosque me reclamaría para siempre. En ese instante, un resplandor iluminó el camino detrás de mí. Era Mara, flotando entre la niebla, su mirada decidida y llena de conocimiento. «No estás solo», dijo. «Pero, ¿acaso sería suficiente?». Entonces, todo se oscureció. Capítulo 9. Desperté de repente y la cueva parecía vibrar levemente, como si aún estuviera viva. Estaba tendido en el suelo frío, rodeado por una oscuridad densa. No podía ver nada, pero sentía la presencia de la sombra aún cerca. «Mara», llamé, mi voz resonando en el vacío. No obtuve respuesta. El miedo comenzó a hacer su trabajo en mí. Si ella había estado aquí, ¿por qué no estaba ahora? Tal vez había llegado justo a tiempo, pero la sombra la había atrapado. Me incorporé lentamente, intentando recordar qué había pasado. La luz del espejo, las caras suplicantes, el eco de mi desesperación. Y luego, el vacío. Me sacudí un poco el polvo, pero había algo más en mi mente, la sensación de que nunca había estado solo. Esa risa burlona seguía retumbando, aunque ahora no podía identificar su fuente. Seguí avanzando a tientas, mi mano buscando las paredes de la cueva. La superficie era áspera y llena de irregularidades. En algún momento, el eco de mis pasos se desvaneció, sustituido por un suave murmullo que parecía fluir desde las entrañas de la tierra. «¿Quién está ahí?», pregunté, sintiendo cómo la piel de mi espalda se erizaba. No esperaba una respuesta, pero el susurro creció. Palabras ininteligibles, como si el bosque estuviera hablando entre sí. De repente, un pequeño destello de luz apareció a lo lejos. Recordé el reflejo del espejo y, a pesar de mi temor, algo dentro de mí me impulsó a ir hacia esa luz. Caminé rápido, como si mi instinto me dijera que estaba a punto de descubrir algo crucial. Cuando me acerqué, vi otra figura, esta vez más tangible. Era una silueta familiar. «¡Mara!», exclamé. Un alivio inesperado llenó mi pecho. Pero ella parecía diferente. Su rostro estaba iluminado, pero sus ojos reflejaban algo oscuro, algo que no comprendía. «No estoy aquí para salvarte», dijo. Su voz sonaba distante, como si viniera de un lugar donde el tiempo no importaba. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde están los demás?», pregunté, la esperanza comenzando a desvanecerse. «No hay tiempo», respondió ella, su mirada volviéndose grave. «El bosque toma lo que quiere. Ellos están atrapados en sus propios espejos». «¿Qué?», la confusión me envolvió. «Pero hay que hacer algo, tengo que intentar liberarlos». «Ya no es tan simple», susurró, y el bosque pareció responder con un leve temblor. «El trato no solo afecta a ellos, tienes que decidir. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que el bosque exige?». «¿Qué precio?», pregunté, con el corazón en la garganta. Mara me miró fijamente. «Algunas veces, lo que más amamos puede convertirse en nuestra perdición». No entendía lo que quería decir. Pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, volví a percibir la sombra aproximándose. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «No hay tiempo, debes enfrentarte a la oscuridad. Enfrenta tu propio reflejo», dijo, y el aire se volvió frío. «Debes ser más fuerte que tu miedo». En ese instante, todo se volvió un caos. La Shadow surgió, oscura y voraz. Su risa resonaba cada vez más fuerte, llena de promesas rotas. Me di cuenta de que no podía escapar, tenía que enfrentar la sombra, pero primero necesitaba entender lo que significaba eso. «¿Dónde están mis amigos?», grité de nuevo,
con desesperación. La cueva parecía reírse de mí una vez más, y la luz de la figura de Mara parpadeó. Justo cuando la sombra se lanzó hacia mí, sentí que un recuerdo surgía de lo más profundo de mi mente. Una palabra que podría significar la clave a todo. Espejo. Pero si estaba en el espejo, ¿podría sacarlo de regreso? La tensión se acumuló en el aire y entendí que esta iba a ser mi batalla. Justo antes de que la sombra alcanzara mi lado, la verdad se iluminó como el más brillante de los espejos. Todo estaba a punto de cambiar y ni siquiera estaba seguro de que pudiera soportarlo. Pero no había tiempo para dudas. «Voy a luchar», grité, preparándome para enfrentar mi destino. Capítulo final. La oscuridad se lanzó hacia mí, pero en ese instante, la determinación iluminó mi ser. No podía seguir siendo un espectador en esta pesadilla. Debía convertirme en el protagonista de mi propia historia. Con un grito feroz, me enfrenté a la sombra, sintiendo cómo el aire se cargaba de un poder ancestral. «No tienes poder sobre mí», exclamé, empujando el miedo a un lado. La sombra se detuvo por un segundo, sorprendida, pero no retrocedió. Su risa burlona resonó mientras giraba en círculos a mi alrededor. El broche en mi mano comenzó a vibrar y de repente comprendí que era más que un mero objeto, era una conexión. Lo levanté hacia la sombra, sintiendo cómo la energía fluía entre nosotros. «Tal vez te alimentes del miedo, pero también se alimenta de la verdad. Yo elijo la luz», grité. El broche brilló intensamente, un destello que hizo que la sombra retrocediera. Al mismo tiempo, visiones emergieron en mi mente. Mis amigos atrapados en espejos, sus rostros distorsionados por el miedo. El precio que el bosque exigía no solo era el mío. Tenía que liberar no solo a mi ser, sino a aquellos que habían caído en esta trampa. Con cada imagen clara que evocaba, la tristeza y la desesperación empezaron a encerrar a la sombra. «¡Los liberarás!», grité. La sombra se volvió más oscura, su forma distorsionándose, mientras los ecos de sus risas se convertían en gritos de desasosiego. «No puedes escapar de mí», murmuró. Pero mientras lo hacía, el broche brilló con más intensidad, impulsado por mi decisión. Concentré toda mi energía y dirigí el broche hacia los espejos que emergían en la cavidad de la cueva. «¿Ves esto? Este lugar ya no te pertenece. En esta historia, soy yo quien escribe el final», declaró, mientras el broche se iluminaba, creando un resplandor que dislocaba la oscuridad que me rodeaba. Las sombras se desvanecieron una tras otra. Uno a uno, los rostros en los espejos comenzaron a despertar, sus miradas llenas de confusión y pánico, pero luego una chispa de esperanza. Vi a mis amigos tomando conciencia como si un velo se estuviera levantando. En un instante, comprendí que la única manera de salir de allí era unir nuestras fuerzas. Las voces comenzaron a elevarse, no solo llenas de desesperación, sino de aliento. Grité sus nombres, instándoles a enfocarse. «Luchen, ustedes son más fuertes de lo que piensan, volverán a ser libres». La luz del broche explotó en un destello que inundó la cueva, llenando cada rincón oscuro. No podían ser atrapados para siempre. Sentí que la sombra perdía su control. Los reflejos comenzaron a romperse y las figuras se liberaron, levantándose del hielo de la oscuridad. En ese momento de intensa conexión, volví a ver a Mara. Su figura etérea brillaba en el horizonte, un guiño de aliento y al mismo tiempo de advertencia. «Debes seguir adelante», susurró. «No puedes quedarte aquí». La cueva comenzaba a desmoronarse. «¡Vamos, sálvense!», grité a mis amigos, mientras luchábamos juntos, uno a uno, hacia la salida. La sombra estaba perdiendo su forma, pero aún retumbaba. «Esto no ha terminado». Sus palabras se desvanecieron mientras rompíamos la oscuridad. Finalmente salimos al aire fresco de la noche. El bosque y el lago brillaban con una luz de luna jamás vista. El peligro estaba detrás de nosotros, pero una inquietante sensación me decía que la lucha no había concluido del todo. Me volví para ver el bosque.
Aún susurraba, como si contara la historia que había vivido. Volvimos a ser humanos, pero siempre llevaremos los secretos en nuestro interior. ¿Qué de verdad había sucedido? ¿Era aquel solo un susurro en la vasta extensión del bosque o una cueva de realidades interconectadas? Nunca lo sabré. Amanece ahora y un eco se queda en mi corazón. Nunca olvides, murmuro, y mientras miro hacia el horizonte, también me pregunto si volveré a ver a Mara de nuevo, si el bosque realmente se ha alejado. Pero ahora al menos estoy vivo para encontrar mis propias respuestas.